Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos en una tercera sesión más del taller de metodología con el profesor Maya. Entonces, le damos las palabras de bienvenida al director Ronald Vega. Bien, tengan cordiales noches ustedes. Agradezco la participación en una tercera sesión, como bien mencionó Mariana, del magíster Francisco Maya. Saben muy bien que es un gran expositor en la materia, investigador, científico social, disertador internacional, paz decano del Colegio de Sociólogos, y nos está colaborando en este momento, ¿no?, dentro de su tiempo, justamente en esta materia importante, ¿no? Cómo investigar desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Bienvenido nuevamente, colega Francisco. Estoy seguro que la sesión de hoy día también va a ser del agrado de todo el público presente. Gracias, colega Ronald Aguirre, director de actividades del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias. Gracias a la señorita Mariana, presentadora en esta noche. Y bueno, mi saludo a todos los presentes en este curso que venimos desarrollando sobre metodología de la investigación. Ya hemos avanzado con dos temas preliminares. El primero relacionado al surgimiento de la idea de la investigación, cómo ir encontrando algunas ideas que nos permitan determinar problemas de investigación que justamente veremos hoy. La segunda sesión estuvo relacionado al famoso debate entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, señalando en él cómo cada una de ellas tiene su propia perspectiva, sus propios procesos metodológicos, una de manera lineal, otra de manera circular, tema que vimos la sesión pasada. Y hoy vamos a hablar sobre el problema de investigación, pero básicamente desde la mirada de la investigación cuantitativa. Como pueden ver ustedes en el primer gráfico, justamente estamos hablando del planteamiento cuantitativo de la investigación. Y aquí en adelante pondremos énfasis en esa perspectiva. No podría trabajarlo de manera paralela ambas cosas, ¿no? Entonces vamos a poder desarrollar en lo que va de esta sesión en adelante cómo se plantea un problema de investigación desde el enfoque cuantitativo. Veremos también la importancia que tienen los objetivos en la investigación. Y lógicamente dentro de estos dos vamos a ver también en qué consiste el describir un problema, el delimitar un problema y la importancia que tiene, ¿no? Y sesiones posteriores, la siguiente sesión nos enfocaremos principalmente en lo que es el marco teórico, ¿no? Vamos a centrarnos en eso. Esa sería la cuarta sesión. La quinta sesión, los aspectos metodológicos, y terminaremos con la sexta sesión viendo específicamente lo que es el proceso de recolección de datos, ¿no? Y cerramos con eso las 6 sesiones programadas en este curso de metodología de la investigación. Como lo ha dicho Ronald, y agradezco sus palabras, espero que esté al alcance de las expectativas que ustedes se han trazado en este curso. No es un curso que tenga por objetivo profundizar en cada uno de ellos de manera que ustedes tengan un producto final, que sería un proyecto de investigación, pero sí nos planteamos como objetivo el darles el alcance general de lo que significa investigar, la importancia que tiene la investigación en el mundo académico y sobre todo en el mundo universitario, como es el caso de muchos jóvenes que hoy están estudiando todavía en la universidad. Y lógicamente algunos que ya tienen la experiencia investigativa van a refrescar la memoria, a recordar algunas cosas que siempre es bueno. Dicen que a veces las cosas que más conocemos es lo que más olvidamos también, ¿no? Y por eso es bueno también refrescarnos, recordar algo para poder simplemente reflexionar y replantear en nuestra misma práctica profesional. Hablaremos entonces hoy sobre lo que es el problema de investigación, el plantear un problema de investigación
y que es sumamente importante. Hay muchos textos, muchos autores que señalan que plantear correctamente un problema de investigación es en gran parte, en gran medida, en gran porcentaje, haber resuelto ya la investigación. Que en gran medida el proceso, el éxito del proceso de investigación depende de un planteamiento correcto de la investigación. Dije clases pasadas, sesiones pasadas, de que todo surge de una idea, de que la idea de la investigación nos lleva a plantear un tema general, pero de esta idea convertido o relacionado a un tema general, nosotros tenemos que ir especificándolo hasta convertirlo en un problema de investigación. Y sobre ese problema de investigación hay que saber plantearla, saber formularla, ¿no? Entonces, de nada va a servir si se tiene un buen método, incluso si se tiene mucho entusiasmo y ganas de investigar, si no sabemos qué investigar, ¿no? Entonces, por ahí pasa el tema de la motivación e ir encontrando la idea de la investigación. Pero plantear un problema ya nos lleva a afinar esa idea de la investigación, nos lleva a estructurarlo de manera formal, ¿no? Es decir, pasar de la idea de la investigación al planteamiento del problema puede ser que ocurra de una manera inmediata, en algunos casos quienes ya tienen experiencia en investigación, o puede ser también que nos lleve a tardar un tiempo, ¿no? Un tiempo considerable. Va a depender de qué tan familiarizados estemos con el tema, qué tanta motivación tenemos, ¿no?, por investigar ese tema específico. Tiene que ver también con el manejo teórico del tema de investigación. Va a depender del acercamiento concreto con ese problema que yo voy a seleccionar, ¿no? Por eso también es bueno cuando uno empieza en el campo de la investigación, y lo vengo diciendo de la primera sesión, no plantearnos temas tan grandes, tan ambiciosos, ¿no? Sino plantearnos temas con el cual yo tengo acercamiento concreto por mi práctica preprofesional, por mi trabajo profesional, por mi experiencia cotidiana. Entonces, acercarnos a esos problemas con los cuales yo estoy familiarizado y sobre el cual me he visto siempre obligado a leer muchas cosas, mucha teoría, porque justamente con ello estoy permanentemente relacionado, ¿no? Entonces, eso va a facilitar de que luego yo pueda, pues, plantear el problema de la investigación de manera mucho más rápida y de manera mucho más concreta, que me permita luego realizar el proceso de la investigación, ¿no? Entonces, un problema que está planteado correctamente está resuelto en gran parte, como lo decía hace un instante, ¿no? Porque justamente cuando uno se plantea un problema correctamente, todo el esfuerzo para realizar la investigación está encaminado a la resolución de ese problema. Es decir, a responder a o a poder explicar de manera concreta, con fundamentos teóricos, el porqué de ese problema de investigación que yo me estoy planteando mi proceso, ¿no? Para plantear un problema de investigación desde el punto de vista cuantitativo, es importante primero saber expresar la relación entre dos o más conceptos, ¿no? O podríamos decir entre dos o más variables, que son las características, los atributos que presentan, pues, justamente la unidad que yo voy a investigar, ¿no? La unidad de análisis, ¿no? O de manera más simple, el conjunto ¿no?, de fenómenos, de objetos, de personas, en fin, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo voy a investigar. En el caso de las ciencias sociales, pensando que la mayoría de los que están presentes en esta sesión son profesionales de las ciencias sociales, diríamos, pues, dos variables o dos características de los actores sociales que yo los considero como mis sujetos de investigación, ¿no? No quiero decir objeto de investigación en el caso de las ciencias sociales, porque trabajamos con personas, ¿no? Trabajamos con grupos humanos. Entonces, los sujetos de la investigación, mejor así, ¿ya? En otras ciencias serían, pues, el objeto de la investigación, ¿no? Entonces, un primer criterio que yo debo tener bien claro para poder plantear mi problema de investigación es que debo tener presente la relación que hay, o cuáles son en todo caso esas variables o esas características o esos conceptos o esos atributos, ¿ya?, del fenómeno, de los actores sociales, de las personas, en fin, que yo voy a estudiar, ¿no? Y que además estos atributos, estas características o estas variables, dichas más en términos de investigación, deben siempre ser características que yo pueda medirlos, que yo pueda observarlas, ¿no?, que tengan objetividad. Eso también es importante. Los aspectos subjetivos
en este proceso de investigación cuantitativa no tienen cabida, ¿no? Entonces debe tener una característica eminentemente objetiva. Yo no puedo hablar, por ejemplo, yo no puedo plantear un problema de investigación en base a términos morales, éticos, que son muy difíciles de medir cuantitativamente, ¿no? Entonces yo en ese sentido debo saber plantearme aspectos que van justamente de la mano con la objetividad, lo real. Recuerden clases anteriores, sesión pasada, hablábamos de una realidad objetiva y de una realidad subjetiva. La realidad subjetiva es propia de la investigación cualitativa. Y en este caso estamos hablando del planteamiento de un problema en investigación cuantitativa. En tal sentido, nos quedamos con esa realidad objetiva, con un fenómeno observable. ¿Ya? Y recuerden esto, ¿no? Con características o variables medibles, ¿no? Estadísticamente, porque ese justamente es el sentido de la investigación cuantitativa. Otra cosa que yo debo tener presente cuando realizo el planteamiento del problema de investigación es que es recomendable siempre plantearlo a través de un interrogante, pero yo aconsejo personalmente de que planteemos un problema, formulemos un problema, un interrogante, para poder nosotros tener más claro cuál es la pregunta que me preocupa, que me inquieta y que me motiva a buscarle una respuesta. De tal manera que todo el esfuerzo de investigación esté abocado justamente a responder a ese interrogante. Entonces, preguntas como ¿qué efecto tiene? ¿En qué condiciones se dan tales cosas? ¿No? O de repente, ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿No? O plantearse preguntas como ¿qué relación existe entre X y Y? ¿No? ¿Qué ocurre si X? ¿No? Entonces, cosas por el estilo. Yo me refiero a X, Y en cuanto a las variables. Entonces, de esa manera, al plantearme el problema con una interrogante, todo el esfuerzo de investigación se va a abocar, vuelvo a repetir, a responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, eso es siempre una forma como se recomienda formular un problema de investigación. Ahora, hay algo que es importante. Para llegar a formular o plantear el problema de investigación, lo primero que nosotros debemos hacer es tener una descripción del problema, describir el problema. Siempre es recomendable empezar por esa parte, por la descripción del problema. ¿Ya? ¿Cómo describo yo un problema de investigación? Y para describir un problema de investigación se recomienda partir de lo general a lo particular. Es decir, cómo se presenta ese problema que yo he seleccionado a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional, hablemos en el Perú, cómo se presenta el problema, luego cómo se presenta en el lugar específico que voy a estudiar, en la provincia, en el distrito, en la localidad específica, ¿no? Entonces, voy a hacer una descripción del problema para tomar en cuenta todos esos elementos que son importantes para acercarme al problema específico que yo voy a seleccionar, ¿no? Entonces, lo característico en una descripción de problema es pues simplemente decir, ¿no? En los últimos años a nivel mundial, la pandemia del COVID-19 presentó características como tales, en tales países, en América Latina. O sea, voy llegando poco a poco a la realidad específica que yo voy a investigar. Porque nunca se debe perder la lógica de la relación entre la parte y el todo, entre lo particular y lo general. ¿Ya? Siempre se recomienda, especialmente en el caso de las ciencias sociales, tener en cuenta esa relación, ¿no? Y entender de que justamente en un mundo como el que hoy vivimos, lo particular va de la mano con lo general, ¿no? La realidad específica que yo investigo depende también de factores grandes, generales, de un mundo globalizado. Entonces, yo debo describir el problema partiendo de esos aspectos generales hasta llegar a un punto específico que corresponde al lugar que yo voy a investigar. Entonces, lo primero, describo el problema. Lo segundo, puedo llegar a una etapa de caracterización del problema. Cuando yo caracterizo el problema, ya no lo hago de manera general, sino que aterrizo, por decirlo de alguna forma, en el espacio específico que yo voy a investigar. Es decir, ahora lo que voy a plantear es
cuáles son esas características específicas que tiene el problema de investigación en el lugar, valga la redundancia, específico que yo voy a estudiar. Ya no voy a hablar de cómo se presenta el fenómeno de la pandemia a nivel mundial, sino qué características presenta la pandemia en la localidad y en el tiempo que yo he seleccionado como parte de mi estudio de investigación. ¿Eh? Caracterización del problema. Y luego de ello ya llego a lo que es la formulación del problema. ¿Mm? Cuando yo formulo un problema, y ahí podemos entrar a la diapositiva que tienen ustedes ahí en su pantalla, hay diferentes cosas que yo debo tomar en cuenta, ¿no? Lo primero que debo tomar en cuenta, acompáñenme en la parte superior, dice, es útil para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes y determinar la causalidad y sus implicaciones. Un planteamiento del problema tiene suma utilidad, no solamente porque investigación, que lo acabo de decir que es sumamente importante, ¿no? Sino porque además del planteamiento del problema, uno ya deduce qué es lo que quiere realizar en la investigación. O sea, cuál es la característica o la tendencia, ¿no?, que tiene tu investigación. O sea, ¿qué quieres tú con ello? ¿Quieres evaluar un problema determinado? ¿Tú quieres comparar procesos o fenómenos, cuando se trata, por ejemplo, de estudios comparativos, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Interpretar, quieres establecer precedentes, cuáles son las causas de, ¿no? Es decir, de un planteamiento de problema se deduce qué es lo que tú buscas con tu investigación. Lo otro, sus elementos, cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta en el planteamiento del problema, ahí lo pueden ver. El primero, los objetivos, que son las guías del estudio. No puede haber un problema, no puedes plantearte un problema de investigación si no tienes claro también cuáles son los objetivos que tú persigues. Siempre se nos ha dicho de que los objetivos señalan justamente la tendencia, que a dónde tú estableces como dirección, a qué quieres llegar en tu investigación, ¿no? Determinar las causas de, pero ese determinar las causas de se derivaron de un problema formulado que dice cuáles son las causas de. Es decir, hay una relación horizontal entre la formulación del problema y tus objetivos del problema, ¿no?, o de investigación. Siempre buscando esa relación horizontal entre lo que es el problema general y el objetivo general. Y de igual manera, los problemas específicos y los objetivos específicos. Siempre los objetivos señalan la finalidad. O sea, el para qué investigo. Yo investigo para determinar las causas de. ¿Para qué investigo? Para describir tal cosa. Es decir, al plantearlo nosotros como una respuesta dado en verbo, en acción, estoy señalando justamente lo que busco como investigación, o sea, la finalidad de investigación. Mientras que el problema señala, básicamente, lo que tú tienes como preocupación central, el objetivo señala tus propósitos, tu finalidad, ¿no? ¿Para qué investigas? ¿No? ¿Qué propósitos persigues con tu investigación? Entonces, esos propósitos deben estar claros. Por eso que, aunque no lo planteemos en el texto de manera escrita, me refiero al plan de tesis, al proyecto de tesis, en nuestra cabeza, en nuestra mente, ya estamos pensando, desde que hablamos de un problema, ya estamos pensando a qué apuntamos, es decir, qué objetivo perseguimos, ¿no? Y eso siempre es bueno tenerlo en claro, ¿no? Porque muchas veces cuando el problema de investigación y los objetivos no están claros, nosotros nos perdemos en el proceso de investigación. Recuerden la frase que les dije la semana pasada de Mario Bunge: el investigador sabe lo que busca, ¿no? No tantea en oscuridad. O sea, el investigador tiene todo un proceso que va a seguir y por lo tanto, si tiene bien claro el problema de investigación, también sabe determinar cuáles son los objetivos que persigue su investigación. Segundo, las preguntas de investigación, que deben ser claras y son el qué del estudio. Esa pregunta de investigación, que es justamente la interrogante que nos orienta durante todo ¿qué dice Ronald? De origen marxista no tiene nada que ver, pero quería decir, no, cierto. Pero Mario Bunge es un positivista, ¿ya? Un positivista. Y la metodología cuantitativa está muy influenciada por el positivismo, ¿ya?
¿ya? También es bueno saberlo. Es decir, toda la tendencia del proceso metodológico cuantitativo, justamente con la influencia positivista, se cree de que todos los hechos sociales son medibles. Y se ha creído durante mucho tiempo, lo decía clase pasada, de que justamente eso llevó a pensar de que toda investigación social, en cuanto se investiga hechos sociales, debe utilizar la estadística porque debe medir los hechos sociales. Esa es una influencia positivista. Aunque muchos marxistas niegan el hecho de que el positivismo todo lo pretenda medir, pero muchos marxistas destacados también midieron hechos sociales. Por ejemplo, Lenin escribe el libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. Y si ustedes han leído El desarrollo del capitalismo en Rusia, es un libro de más de 800 páginas en las cuales hace uso de muchísimas tablas estadísticas. Y a partir de esas tablas estadísticas, gráficos estadísticos, Lenin nos demuestra cómo Rusia había avanzado en cuanto a su proceso de industrialización y la construcción del capitalismo. Es decir, entonces, que ese discurso de muchos marxistas contra la postura positivista de que todo tiende a cuantificarlo, no es tan válido, ¿no? Porque el marxismo clásico mismo también tendía a medir algunos fenómenos sociales, ¿ya? Como el caso de Lenin en el desarrollo del capitalismo en Rusia. Lo cual no es malo. Lo malo es pretender medirlo todo cuantitativamente, lo dije clase pasada, ¿no? Lo malo es querer forzar la investigación cuantitativa, cuando en algunos casos no ve, ¿ya? Ahí viene lo malo. De lo demás, medirlo cuantitativamente, los fenómenos sociales, es una tendencia, una perspectiva metodológica, y que mucho va a depender ya del análisis del marco teórico que uno tiene, y ahí entra ya la teoría. Eso del marco teórico, si bien es cierto, lo veremos en la clase pasada, pero desde que uno plantea un problema, ya está presente el marco teórico que tú tienes y dominas en tu perspectiva de investigación. Es decir, estamos diciendo acá que para plantear un problema, yo debo tener bien claro cuáles son las variables que voy a estudiar, las características, los aspectos de mi unidad de análisis. Muy bien, incluso esas variables dicen mucho del manejo del marco teórico que yo tengo. No es lo mismo, por ejemplo, si hablamos de las ciencias sociales, que alguien plantee un problema y que en ese problema exista la variable clase social, a que exista la variable estatus social, ¿no? O sectores sociales. Mucho está diciendo también del dominio, del marco teórico y del enfoque teórico que le da el investigador a utilizar una u otra variable, una u otra categoría sociológica como variable de estudio, ¿no? Entonces, o de repente, ¿no? Alguien habla de un capitalismo dependiente, otros hablan, ¿no? de un capitalismo subdesarrollado, otro habla en fin, ¿no? De un país tercermundista, y también nos está diciendo eso del enfoque teórico que tiene el investigador. Para no entrar mucho en ese detalle, pero que quede claro, aunque el marco teórico se desarrolla en otro capítulo, pero desde que uno formula un problema y te planteas objetivos de investigación y vas determinando las variables de estudio, ya está presente el marco teórico que tú dominas, el marco teórico que tú le vas a dar a tu investigación. Está presente en el caso de las ciencias sociales, si se quiere, incluso hasta el aspecto ideológico del investigador. Entonces, eso está ahí presente, desde que uno va considerando ya las variables de estudio, ¿no? Porque son categorías sociológicas que uno utiliza y que tienen que ver también con el dominio de las teorías sociológicas, de las posiciones políticas, filosóficas, en fin, ¿no? Eso es algo que está inherente en el investigador, ¿no? Entonces, yo decía de que es importante que nos planteemos preguntas de investigación, ¿no? Y que esas preguntas deben ser claras, ¿no? Y que son el qué del estudio, qué voy a investigar. La pregunta que yo me formulo en la investigación siempre debe ser el qué voy a investigar, qué es lo que me preocupa la investigación. Muchas veces cuando mis alumnos me dicen, profesor, yo quiero investigar sobre tal tema, y hacemos un ejercicio. Ese ejercicio se lo recomiendo siempre a ustedes. ¿Cuál es ese ejercicio? Recuerden ustedes, la primera sesión vimos la idea de la investigación. Una vez que tenemos la idea de la investigación, plantéate diferentes problemas relacionados a esa idea de la investigación.
un listado, una lluvia de ideas, si tú quieres llamarlo así, ¿no? Pero es tu propia lluvia de ideas, tus propias inquietudes. Y con una de ellas te vas a quedar. ¿Mm? Ese problema específico que tú seleccionas para investigar y que ha surgido de esa idea general de investigación, justamente ese estudio, ¿qué te interesa? ¿Mm? Una pregunta clásica que uno le hace al alumno cuando asesora una tesis es el ¿qué te interesa? ¿Qué te preocupa? Profesor, quiero investigar sobre tal cosa. Muy bien, pero está muy general. Ahora dime, ¿qué te preocupa de eso que me estás diciendo? ¿El qué? Ah, profesor, quiero investigar las causas de tal cosa, pero todavía muy grande. Dime más específico. Ah, las causas sociales de esto. Ah, todavía vamos por ahí. Vamos. O sea, vamos poco a poco, vamos disminuyéndolo, vamos delimitándolo. Todo problema de investigación hay que delimitarlo. Hay que ponerle límites. Y esos límites, esa delimitación del problema, implica responder a 3 preguntas básicas. El qué, el dónde y el cuándo. ¿Qué voy a investigar? ¿Dónde voy a investigar? ¿Cuándo voy a investigar? ¿No? Entonces, ¿qué voy a investigar? Las causas de, ¿no? ¿Dónde? En el asentamiento humano tal. ¿Cuándo? En el periodo tal. Entonces, tengo bien clara la idea, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, ese es un ejercicio que uno lo tiene que desarrollar a través de un conjunto de ideas que van surgiendo de una idea general. La idea general es un tema muy grande. A mí me interesa hablar de la marginalidad, pero ¿qué te preocupa de la marginalidad? No, me preocupa que esto, lo otro. Ah, muy bien. ¿En dónde? ¿Cuándo? Una respuesta que a veces los alumnos nos dan a los profesores de investigación y que no debe ser aceptado es aquellos que dicen, ah, estoy pensando investigar tal cosa y estoy pensando hacerlo en tal sitio. Eso, por ejemplo, esas respuestas son incorrectas. ¿Mm? Porque se supone que cuando uno tiene una inquietud por un problema, ¿no? Por un problema de investigación, es porque además de la teoría que ha leído, del manejo teórico, también ese problema lo ha observado en la realidad. Entonces, no me puede decir, voy a investigar sobre embarazo adolescente y estoy pensando hacerlo en tal sitio y que tal no encuentras casos. No, se supone que justamente la inquietud por los casos, la incidencia de embarazos adolescentes es porque tú observas esa problemática en una realidad concreta, ¿no? Y que esa, unida a otra variable de estudio que a ti te preocupa, entonces lo vas a poder desarrollar porque está presente en esa realidad. ¿Mm? Entonces, vuelvo a repetir, la delimitación del problema, el qué, el dónde y el cuándo, también es fundamental para poder precisar con exactitud esa formulación del problema que nos va a llevar a orientar toda la investigación. ¿Mm? El otro aspecto a tomar en cuenta es la viabilidad del estudio, ¿no? ¿Es viable o no el estudio? Una primera cosa que uno debe tomar en cuenta cuando habla de este tema de la viabilidad del estudio es lo que yo siempre le pregunto a mis alumnos. ¿Tienes acceso a la información? Una primera pregunta, ¿no? O sea, ¿hay acceso a la información que tú quieres investigar? A uno me dice, profe, trabajo de lunes a viernes aquí en Huacho y esa información está en tal ministerio, tendría que ir allá a buscar información, solo tengo libres sábado y domingo, entonces ya descártalo, pues, ¿no? Ya no pierdas tiempo, descártalo. De repente, eso no quiere decir que no lo puede investigar en otras condiciones, pero si sobre algo al cual no tienes acceso a la información. El tener acceso es un primer elemento clave. Por eso siempre se sugiere, ¿no?, que la investigación que tú vas a realizar sea una investigación sobre un caso concreto que tú observas en tu práctica cotidiana, eh, prácticas preprofesionales, experiencia laboral, la realidad donde vives, el entorno donde vives, en fin, ¿no? Entonces, porque tienes acceso a esa información, ¿no? A uno me dice, no, profesor, pero tengo a mi padre que trabaja ahí y él tiene este cargo por acá. Ah, la viabilidad de un estudio siempre,
siempre es importantísimo preguntarse la posibilidad del acceso a la información que se tiene. Y lógicamente también pues, la disponibilidad de recursos, ¿no? La disponibilidad de recursos. ¿Qué recursos implica poder obtener esa información? Y si se tiene todo ese tipo esa disponibilidad para contar con esa información tan importante para tu investigación. Recuerden ustedes que en la medida de que uno tiene la información que realmente requiere, es cuando tú puedes desarrollar toda la investigación de manera, pues, sobre bases sólidas para poder sustentarla, ¿no? Por eso que es tan importante luego cuando uno elabora sus instrumentos de recolección de datos y tener bien claro cada uno de los elementos claves que están presentes, las preguntas precisas, el dato preciso para obtener la información, porque otra oportunidad no lo vas a tener. La recolección de datos se realiza en un momento determinado y eso tiene que estar bien elaborado. Entonces, también depende pues, de la disponibilidad que tú tienes de esos recursos para obtener esa información. El otro aspecto, ¿cuál es el alcance que tiene tu investigación? Entonces, ¿es viable un estudio de tal naturaleza en estas condiciones o no? Entonces, eso también debes de preguntarte. Cuando uno se formula una investigación, muchas veces nosotros queremos descubrir la pólvora, pues, ¿no? Con esto no los quiero desanimar a que no realicen investigaciones más profundas, pero si es nuestra primera experiencia investigativa, como en algunos casos, por ejemplo, la tesis del título es la primera experiencia en investigación, entonces simplemente vamos a plantearnos investigaciones sobre el cual tenemos acceso, investigaciones con variables claras, investigaciones que no implique un esfuerzo mayor para obtener la información, sino que se nos pueda permitir tener esta información, estos datos, para poder desarrollar la tesis para obtener nuestro título. Ya más adelante, cuando uno tiene una experiencia en investigación, puede plantearse investigaciones, valga la redundancia, más acabadas, ¿no? ¿Ya? Eso ya es otro nivel. Entonces, ¿cuál es el alcance del estudio? ¿Cuáles son las implicaciones y las consecuencias del estudio? Una cosa que siempre se le pregunta a un alumno, ¿no? Bueno, has expuesto tu tesis en 20 minutos, muy bien, pero dime qué aporta tu investigación. He encontrado 50 tesis sobre tal tema ya en diferentes lugares, pero tu investigación, ¿qué aporta? ¿Qué de nuevo trae tu investigación? Eso es otro aspecto que el alumno debe tener muy en claro, ¿no? O sea, muy bien, mi investigación aporta en el sentido de que se ha investigado esta problemática con tales poblaciones, pero es la primera vez que se investiga con una población de este grupo etario. Y ese es el aporte que tiene, porque esta población etaria con estas características presenta otra connotación, otra forma de comportamiento, en fin, ¿no? O de repente me dice, no, se ha investigado en la costa y en la sierra, pero primera vez que se aplica este tipo de estudio en una comunidad nativa de la Amazonía peruana. Entonces los resultados, por cuanto tema de cultura y idiosincrasia, presenta otra connotación, otras características. Perfecto, pero entonces, ¿cuál es el aporte que tiene tu investigación? Ese es otro aspecto que siempre hay que tomarlo en cuenta cuando uno realiza la investigación. Todo eso está siempre dentro de la viabilidad. O sea, tengo acceso a la información, con qué recursos cuento y que me es posible recoger la información, cuál es el alcance que tiene el estudio que voy a realizar, qué implicaciones, qué consecuencias genera esta investigación. Porque a partir de esta investigación se pueden plantear alternativas de solución sobre tal cosa. Uno de los grandes problemas, lo quería decir al último, pero me adelanto acá, uno de los grandes problemas que tienen los alumnos o los jóvenes estudiantes de pregrado y posgrado, al formularse un problema de investigación y plantearse objetivos de investigación, es que muchas veces se plantean objetivos para solucionar un problema. Entonces, objetivo general, ¿no? Plantear alternativa de solución frente a tales problemáticas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es un objetivo de investigación y otra cosa es un objetivo, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo, ¿no? En el cual tú vas a plantear alternativas concretas, salvo que tu investigación esté en un nivel mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en algunas universidades a nivel de posgrado, nivel de doctorado, por ejemplo, ya se te exige de que no solamente te quedes en la descripción y análisis de un problema,
sino que plantees alternativa y solución. Entonces, ahí ya cambia la situación de cómo puedes plantearte el objetivo. De lo contrario, a lo que tú llegas es a un nivel en el cual vas a explicar, analizar, describir, ¿no? Vas a comparar, vas a sintetizar, en fin, vas a evaluar, pero las alternativas de solución ya es en un nivel mayor de investigación. Cuidado con ello, porque a veces ese tipo de situaciones tiende a confundir. Al final, ni explicas ni planteas alternativas. Y entonces no cumples con el objetivo que te has trazado. ¿Ya? Cuidado con ello. Luego, también hay que tomar en cuenta que dice las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio en estado del conocimiento. Muchas veces la investigación que nosotros nos planteamos tiene que ver también con que hay un delimitado desarrollo teórico del problema. Y puede darse, por ejemplo, en investigaciones de carácter básico, ¿no? Los estudios de las investigaciones del nivel básico, en la cual yo lo que hago es una propuesta teórica. ¿Eso es válido? Claro que es válido. ¿Para pregrado? También para pregrado, ¿no? Es decir, yo lo que hago es plantearme, en vista de que encuentro vacíos en el marco teórico sobre un tema determinado, mi investigación pretende llenar ese vacío. Y al pretender llenar ese vacío, entonces, lo que hago es justamente establecer nuevos elementos de análisis teórico sobre tal o cual problemática. ¿Correcto? Correcto. Eso también. Y parte tomando en cuenta el hecho de que encuentro justamente limitaciones, encuentro vacíos en el marco teórico sobre ese tema que voy a investigar, ¿no? ¿Ya? O simplemente porque lo que quiero yo es aplicar, demostrar, llevar a la práctica, ejecutar nuevas perspectivas de estudio, ¿no? A ver, me imagino, encuentro de que muchos hechos sociales se han analizado a la luz de teorías sociológicas como el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el positivismo, la mirada weberiana, en fin, ¿no? Y yo digo, ¿y qué pasa si yo analizo esta problemática, esta situación problemática, a partir de la aplicación de la teoría de la complejidad de Edgar Morin? ¿Ah? Entonces, voy a utilizar otras variables, otros criterios para ver qué resultado me da. Entonces, lo que estoy haciendo es una investigación en la cual lo que pretendo es desarrollar en esa investigación la aplicación de elementos de una nueva perspectiva de estudio, ¿no? Una nueva mirada de estudio, cosa que no se ha hecho y entonces pretendo analizarlo. Como ocurría, por ejemplo, aparecen como sujetos subalternos, es un término que lo utiliza Edward Said, un investigador de la India, escribe un libro titulado El Orientalismo, y él decía, ¿por qué nosotros estamos acostumbrados a mirar toda la realidad desde el mundo occidental? ¿Por qué el occidentalismo nos ha invadido? Decía Edward Said. Y hay que crear nuestra propia perspectiva. A esa perspectiva nueva, él le llamó el orientalismo, la mirada desde el mundo oriental. Y él crea el concepto de los sujetos subalternos. Los sujetos subalternos vienen a ser aquellos actores sociales que hasta entonces no tenían voz, no eran escuchados. Algo así como dijo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? La palabra del mudo. Entonces, los intelectuales tendrían que darle voz a esa gente que no se manifestaba, ¿no? Los sujetos subalternos. Y eso pasaba en el Perú también a inicios de los 90. Habían aparecido nuevos actores sociales, sujetos subalternos en términos de SAI, como por ejemplo los ambulantes, ¿no? El comercio ambulatorio era fuerte, crecía cada vez más. Y los profesionales de las ciencias sociales se encontraban en esa época que algunas teorías como el marxismo, como el funcionalismo, no servían para analizar esa nueva realidad, esos nuevos hechos sociales. El marxismo siempre lo vio todo en función a la dicotomía, ¿no? De dominador y dominado. Entonces, como que no permitía encontrar esa dicotomía, esa confrontación de clases. Además, ¿qué eran o qué son los comerciantes ambulantes? ¿Son una clase social o son un estatus social? Se discutía y entonces no se encontraba ahí la explicación para ello. ¿Qué hicieron muchos científicos sociales? Bueno, lo que hicieron fue aplicar teorías
que se habían dejado de lado. Y se aplicó, por ejemplo, el enfoque de Max Weber, la racionalidad, para entender el fenómeno de los vendedores ambulantes en el Perú. Eso, por ejemplo, sirvió para que muchas tesis surgieran. Muchas tesis se desarrollaron en función a la mirada weberiana. ¿Eso es válido? Claro que es válido. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente encontrar vacíos en la teoría y desarrollar, ¿no? Recoger algunas teorías para aplicarlas en estos estudios. Entonces, por ahí también está aportando mi investigación. Y es un aporte valiosísimo, pues, porque está cubriendo un vacío que en tu campo, la carrera que eres, no estaba cubierta por ninguna teoría, o que encontrabas que eran muy limitadas, o que veías tú que, si bien es cierto, intentaban explicarlo, siempre dejaban vacíos. Y tú dices, oh, con esto me va a servir para poder analizar este tipo de problemática, ¿no? Recuerdo mucho una tesis de un colega, sociólogo Francisco Carreitero, hizo su tesis sobre el comercio ambulatorio y la denominó el marketing cholo, las estrategias del comercio ambulatorio en la Victoria, ¿no? Y recurre justamente a la perspectiva de Max Weber para entender cómo la racionalidad del comerciante ambulatorio llevó a establecer una serie de estrategias que le permitían obtener mayores ganancias en el mercado, ¿no? Cosa que con la teoría marxista no se podía lograr esa explicación. Entramos entonces a una mirada distinta del cómo piensa, el qué siente y cómo articula un conjunto de estrategias los vendedores ambulantes para obtener mayores ganancias en el mercado. Y eso fue importante, ¿no? Porque entonces entró a otra perspectiva, a otra mirada. Y entonces ahí lo que interesó básicamente, más allá de los datos cuantitativos propiamente de la investigación, es el que se rescató para que esa teoría nos permita analizar una problemática concreta que hasta ese momento no tenía un sustento teórico que pudiera explicarla, ¿no? Y a partir de ello, muchos estudios se desarrollaron bajo la mirada weberiana. Y así por el estilo, ¿no? A mí se me ocurría hace un instante cómo utilizar, por ejemplo, la teoría de la complejidad de Edgar Morin para entender la realidad, ¿no? Como qué tan importante, por ejemplo, ya no es lo dialéctico, sino lo dialógico, para entender, por ejemplo, las alianzas dentro de un mundo de complejidad y buscar el desarrollo de una localidad, de un país, en fin. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de ello. Resumiendo, en esta primera parte, lo primero, entonces, hay que tener en claro de que el problema se puede formular a través de un interrogante, que es lo ideal, porque es lo que orienta toda la investigación. Segundo, de que esa pregunta de investigación es el qué del estudio, es el qué me interesa, qué me preocupa, qué quiero responder, ¿sí? El qué orienta, qué es lo que orienta todo mi esfuerzo de mi investigación, ¿no? Y que eso además, esa pregunta de investigación debe estar muy bien delimitada, señalando el qué, el dónde y el cuándo, qué voy a investigar, dónde voy a investigar, cuándo voy a investigar. Por lo tanto, hay una delimitación temática, una delimitación espacial y una delimitación temporal. ¿Qué, dónde y cuándo? Lo tercero, no olvidemos el tema, los objetivos de la investigación. Los objetivos siempre tienen que ver con la finalidad, ¿no? ¿Para qué investigo? Para demostrar tal cosa, para describir tal hecho, en fin, ¿no? Entonces, los objetivos de la investigación siempre tienen una relación horizontal con el problema. Problema general, objetivo general. Problema específico A, objetivo específico A. Problema específico B, problema específico B. Siempre van relacionados de manera horizontal. Tercero o cuarto, el tema de la justificación del estudio. El por qué es importante, para qué sirve la investigación. En una justificación de un estudio, señalamos nosotros la importancia que tiene mi investigación, qué aporta mi investigación, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista académico, ¿no? En fin, ¿qué justificación le doy yo, ¿no?, a mi investigación? Y eso pasa mucho por la valoración que uno le da a su estudio. Es decir, ¿qué aporta? ¿Qué vacíos llena? ¿No? ¿Cómo contribuye? ¿Cómo reflexionan sobre tales temas? En fin, entonces la justificación de una investigación, vuelvo a repetir en síntesis, es la importancia que tiene. ¿Qué importancia tiene? La viabilidad, ¿no?, que implica la disponibilidad de recursos, lo que es fundamental, el acceso a la información, si cubre o no cubre algunos vacíos de la teoría, ¿no? El planteamiento del problema
también significa afinar las ideas. Síganme con el cuadro. Afinar las ideas. Porque ya lo dije, parte de una idea general, pero cuando tú planteas ese problema ya es específico, ya es concreto. Ya es concreto. Porque ya lo delimité en el qué, el dónde y el cuándo. Por lo tanto, ese problema ya lo he afinado, ya le he dado límites, ya le doy, ya lo he contextualizado para un espacio y un tiempo determinado. Los elementos, ¿cuáles son? De un planteamiento de problema, ¿no? Primero, delimitar el problema. ¿Qué, dónde, cuándo? Segundo, la relación entre variables. ¿Qué relación hay entre X y Y? Dependiendo el tipo de problema que yo formulo también. Ya lo dije en la primera parte de la diapositiva. Si ese problema obedece a qué tipo de estudio, ¿no? Porque desde ahí también uno se va dando cuenta, tema número 5 de este curso, qué tipo de estudio es el que vas a realizar. Pero desde que formulas ese problema, ya tienes una noción clara, porque te das cuenta que estás buscando relación entre variables. Lo que estás buscando de repente es interpretar variables, ¿no? Va a analizar, describir. Entonces ahí te das cuenta cómo se presenta esa relación entre X, Y, Z, si son variables en relación de causa-efecto, en relación a qué están esas variables. Entonces ahí tienes una visión clara de cómo éstas se presentan, ¿no? Formular como pregunta y tratar un problema medible o observable. Siempre busquemos en la investigación cuantitativa de que el problema que voy a investigar sea un problema pues medible, observable. Ya lo dije, yo no puedo medir cosas que tienen una fuerte carga subjetiva. A pesar de que en los últimos años muchos todo lo pretendan cuantificar y recurren incluso a tablas creadas por grupos de psicólogos que incluso hoy vuelven observables una serie de actitudes del ser humano, pero mi opinión personal es que no debemos forzar la investigación. No todo tiene que ser medible. Lo que es medible lo enfocamos bajo la perspectiva cuantitativa y lo que no es medible no lo forcemos, llevémoslo a una perspectiva cualitativa. Puede dirigirse a explorar, a describir, a relacionar, a explicar, pero no a plantear soluciones. Eso ya es otro nivel, ya lo dije hace un instante, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. El problema. El problema lo que nosotros hay que tener en cuenta es la relación entre el es y el debe ser. ¿Cuál es el problema que yo investigo? ¿Y cuál debe ser esa explicación que yo le doy? O sea, aquí yo no estoy planteando alternativa de solución. Aquí yo estoy viendo la relación entre lo que es el problema hoy y cuál es esa explicación que uno le va a dar. ¿Cuál es el debe ser? La explicación, el análisis, la relación de las variables que están presentes en el problema que yo he seleccionado, ¿no? Entonces, lo dije hace un instante y lo vuelvo a recalcar. Uno de los grandes problemas que tiene el alumno cuando formula un problema y se plantea objetivo de investigación es el querer plantear ya soluciones a un problema. Y la solución a un problema puede ser un objetivo de otra naturaleza, pero no siempre un objetivo de investigación. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta esta relación entre el es y el debe ser. ¿Cuál es el problema y cuál debe ser la explicación que le doy yo a ese problema? La explicación, el análisis, la descripción, dependiendo, ¿no?, el nivel en el cual te ubicas. Pero esa es la relación que yo debo buscar en mi investigación. Siguiente, por favor. Ahora, determinar un problema. El tema no debe ser demasiado amplio ni demasiado vago, demasiado superficial. Ni demasiado amplio que abarque tanto y que al final no pueda hacer nada. El problema no puede pretenderlo o explicarlo todo, aunque luego el jurado quiera o pretenda ponerte en apuros preguntando sobre algo muy general. Ocurre. Pero tú tienes que saber responder esa pregunta, ¿no? Tienes que saber decirle al jurado qué es lo que tú buscas con tu investigación. Entonces, el tema que finalmente se convierte en un problema de investigación no debe ser demasiado grande, demasiado general, sino algo más específico, algo más concreto.
y tampoco tan pequeño que ya no te permita medir y evaluar nada. No, hay que tomar en cuenta de que un problema de investigación debe ser observable, debe estar en la realidad, debo poder explicarlo, pero por lo tanto no debo pretender que este problema se encuentre en una realidad tan grande como, por ejemplo, a ver, se me ocurre, alguien que plantee un problema de investigación en la cual pretende explicar múltiples variables sociales que están inmersas en el tema de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Es demasiado, es demasiado. En cambio, si tú dices, ¿no? Consecuencia del comportamiento social de los pobladores de tal sitio y su relación con la incidencia de la pandemia, muy bien, ¿no? Pero de tal sitio, de tal localidad, entonces ya no ves ni demasiado amplio, ni demasiado vago, ni demasiado superficial, ¿no? Entonces hay que especificar bien. Pero ese es un buen ejercicio, que lo dije hace un instante. Un buen ejercicio es ir señalando pues un conjunto de ideas y finalmente te quedas con uno, el cual lo vas afinando poco a poco hasta llegar a un problema específico de tu investigación. Plantear el problema en forma de pregunta, ya lo dije que es sumamente importante y no me cansaré de repetirlo. ¿Por qué es recomendable plantearlo como pregunta? Porque es una interrogante que va a implicar que todo tu esfuerzo se enfoque a resolver esa pregunta, a responder esa pregunta. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu problema formulado está la pregunta de cuáles son las causas de tal cosa, entonces no te interesan los efectos. Y si el jurado te pregunta, pero joven Jesús, y los efectos sobre tales cosas, que esto y lo otro, y se manda un discurso, tú no tienes por qué responderle esa pregunta. No te sientas mal. Simplemente dile con todo respeto, doctor, no sé, licenciado, magíster, profesor, mi problema se centra en conocer las causas sociales de tal cosa. ¿Mm? Por lo tanto, yo recibo su pregunta como una sugerencia para futuras investigaciones. Punto, cierras el debate. No tienes por qué esforzarte, ni tampoco preocuparte, incomodarte, porque simplemente el profesor te ha preguntado por algo que no tiene nada que ver con tu investigación. Toda tu preocupación está centrado en resolver la pregunta de cuáles son las causas sociales que inciden en tal cosa. Y él te ha preguntado por las consecuencias, los efectos. Y eso no has investigado. Porque eso simplemente no te interesa para tu investigación. Quizás en otro momento harás ese tipo de investigación. Agradece la pregunta, tómalo como una sugerencia, agradece la sugerencia y listo, cierras el debate. ¿Mm? Está claro, o sea, eso siempre, esto lo digo porque muchas veces he visto jóvenes que llegan al momento de sustentar y el jurado les hace ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, tú estás preocupado por un tema, por un problema específico de investigación y te preguntan por otra cosa que no tiene nada que ver con tu problema de investigación. Y te quedas callado. Y el auditorio se inquieta. Y lo primero que dice el auditorio es, uy, ya lo agarraron, ¿no? Tal profesor se lo trajo abajo. Ni te agarró ni te trajo abajo. Simplemente te plantearon una pregunta que no tiene nada que ver con tu tema de investigación, con tu tesis, ¿no? Entonces hay que saber responder a eso, ¿no? Simplemente diciéndole que la tesis está en sus manos, está impresa, lo tiene ahí, que mire bien cuál es el problema que te has formulado y que a ti te interesan las causas sociales y no los efectos de tal tipo, ¿no? En todo caso, profesor, puedo ensayar una respuesta en base a la reflexión. Puedo ensayar, pero que quede claro que eso no es tu problema, el problema que te preocupa. Por eso es bueno tener bien claro cuál es el problema de investigación en base a una pregunta. Porque además, también ya lo dije, orienta toda tu investigación. Definir claramente los límites del problema. No lo puedes abarcar todo, pues, en un estudio, ¿no? Las causas del COVID-19, de la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué tipo de causas? Las causas políticas. Muy bien, las causas políticas. Las causas económicas, las causas sociales, las causas científicas y tecnológicas que llevaron a... muy bien. Las causas culturales, se dice que los chinos... las causas culturales, ¿no? Muy bien. Como parte de su costumbre degeneró en todo esto, en fin. Hay tantas cosas. Entonces, ¿pero qué tipo de causas? Ponle límites. No pretendas abarcarlo todo. ¿Ya? Entonces, no sé si me estoy dejando entender, ¿ya? No pretendas abarcarlo todo. Delimítalo bien, ¿sí? Claramente, ¿qué es lo que te interesa a ti?
No, yo quiero ver las consecuencias generadas por el COVID-19. Consecuencias, pero ¿de qué tipo? Hay consecuencias económicas, sociales, familiares, ¿eh? Consecuencias familiares. En fin, ¿cuál es el impacto que ha tenido? Pero ¿impacto en qué? ¿En dónde? El impacto en la estructura familiar a consecuencia, no sé, pero no, tienes que delimitarlo bien, ¿ya? Y otra cosa que es importante cuando tú determinas tu problema de investigación es la palabra o las palabras, los términos, los conceptos básicos que tú vas a utilizar. Y conocerlo bien, conocerlo bien. He visto caer alumnos en su presentación de tesis con una pregunta bien sencilla. Un miembro del jurado pide la palabra y le dice, alumno, a ver, por acá, Mario Ramírez, su tesis lleva por título La incidencia de tal cosa. La incidencia de tal cosa. ¿Ya? ¿Podría usted definirme en base a 3 autores qué es la incidencia? Y lo agarraron a Mario. Pero yo sé que es la incidencia por acá, pero no manejo autores sobre eso. Una pregunta bien sencilla. Una pregunta bien sencilla, porque no puedes caer sobre una pregunta que tiene que ver con los términos o variables que tú estás estudiando. Recuerda que tú eres el especialista en el tema de tu tesis. No puedes caer en eso, ¿no? O sea, si tu variable es pobreza, debes manejar todo sobre pobreza, autores, teorías, ¿no? Debes tener a la mano bien claro qué es la pobreza, cómo lo define fulano, sultano, en fin, eso debes tener claro, ¿no? Y eso sí es válido que un jurado te pregunte sobre eso, ¿no? ¿No? Fulano de tal, alumno Rodríguez Trujillo, muy bien. Usted está investigando sobre lo que es la marginalidad. ¿No? Digamos, usted, 3 autores que definen la marginalidad. ¿Y cuál es su opinión personal sobre esas definiciones? ¿Esa pregunta es válida? Claro que es válida. ¿Ya? Es válida. Es así, no sale de contexto, está dentro de lo que a ti te corresponde saber. Eres el especialista en el tema que has escogido para tu tesis. Entonces, define bien las palabras o términos especiales. Ustedes han visto cuando se presenta un resumen de una investigación, cuando se hace por ejemplo, para un congreso, haces un resumen, un abstract, y te dicen términos o conceptos básicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los términos básicos de tu investigación? ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, si mi investigación dice incidencia es el primer concepto que debe estar bien definido. ¿Cómo lo manejo yo? Y te pueden preguntar autores, claro que sí, está dentro de lo correcto. ¿Ya? En eso no podemos caer. ¿Ya? Entonces, define bien esas palabras, define bien esos términos que vas a utilizar en tu investigación. Bueno, al siguiente. La importancia del problema. Importancia del problema. Una cosa que yo debo preguntarme siempre cuando tengo mi problema de investigación, aquí están 1, 2, 3, 4, 5 preguntas básicas, ¿eh? 5 preguntas básicas. El problema que yo voy a investigar es de interés. ¿De interés para quién? ¿Para quiénes? ¿Mm? ¿Por qué es de interés? Porque cubre un vacío en el campo de la ciencia social. Muy bien. Es de interés porque se ha investigado mucho sobre este tema en función a grupos etarios, pero no en este grupo. Es de interés porque hasta hoy no se encuentra una explicación a esto, en fin. ¿Cuál es el interés que tiene? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo el tema que has seleccionado? ¿Tu problema de investigación es nuevo o no? Sí, obedece a la presencia de un nuevo sector social emergente. Muy bien. Cuyas características tienen que ver justamente como resultado del contexto de la pandemia. Muy bien. Es nuevo. Vamos a investigarlo. Es nuevo. ¿Bien? Proporciona información utilizable. La información que nosotros brindemos servirá de base para plantear propuestas viables de solución. Muy bien. Es factible. Tiene que ver con la viabilidad. Es posible realizar la investigación. Y finalmente, ¿existen otros estudios sobre ese problema? Dije desde un instante,
Desde que uno empieza la investigación, desde que tienes la idea de la investigación, ya está presente el manejo de tu marco teórico. Cuando te formulas el problema, con mayor razón, tu variable de estudio dice mucho del marco teórico que tú manejas. Entonces, aquí están. ¿Qué otros estudios hay sobre el tema? ¿Y qué dicen esos otros estudios? Está la importancia del problema de investigación. ¿Es nuevo o es novedoso? Es otro tema de debate muchas veces, ¿no? ¿Es nuevo porque es un tema que recién surge? ¿O es novedoso, que está más relacionado al campo de, digamos, de manera común, a la moda dentro de las ciencias sociales? Porque también muchas veces las investigaciones en las ciencias sociales se guían por modas, ¿no? Por tendencias. Los años 60 eran los años en los cuales se investigaba muchísimo el tema del campo, lo rural. 60, 70. Los 80, el tema de las migraciones, lo urbano marginal, ¿no? Hasta los 90 viene eso. El 2000 en adelante, la presencia de nuevos actores sociales, los ambulantes, ¿no? Hasta llegar después del 2000, los emprendedores. En fin, llegamos ahora al tema de contaminación ambiental. Entonces también hay temas que vienen a ser novedosos por moda, por tendencias. Eso también es parte del proceso de investigación en todos los campos. ¿No? Siguiente gráfico. Siguiente, por favor. Siguiente gráfico. En el siguiente gráfico tenemos los insumos para la redacción del planteamiento del problema. ¿Ya? ¿Cuáles son los insumos? ¿Ya? Siguiente gráfico, no sé si lo ha pasado, pero yo veo acá. Insumos para la redacción del planteamiento del problema. Primero, el tema de estudio, ¿no? Tener muy claro y definido cuál es el tema de estudio. Segundo, cuál es el repertorio de conocimientos referentes al tema de estudio. Es decir, para poder plantear el problema, tú tienes que ya tener un levantamiento de información, lo que muchos conocen pues como el estado del arte. Es decir, qué tanto se ha investigado, qué dicen esos autores, ¿no? Para finalmente decir, bueno, esto es lo que a mí me preocupa y así voy a plantear mi investigación, ¿no? Lo importante en esto del estado del arte, me adelanto un poco a lo que es el marco teórico que veremos en la próxima sesión, es que también, pues, primero tú recojas información que tiene que ver con el año más cercano a tu investigación. Por ejemplo, si estamos junio del 2022, entonces a junio del 2022, ¿qué se ha investigado hasta ahora sobre tal tema? Y voy hacia atrás. ¿Mm? Hoy no hay pretexto para no encontrar información sobre muchos temas. Entonces aquí, en esta parte, sobre los insumos para plantear tu problema, uno, tener bien claro cuál es el tema de estudio. Bien definido el tema. Segundo, tener un repertorio de conocimientos referentes al tema. Es decir, cuánto se ha investigado sobre el tema. Y tercero, una vez recopilado esa información, ¿ya? Se comienza a plantear el problema, ¿ya? Que depende mucho también, ya lo dije, del manejo teórico que tú tienes del mismo. Tu posición teórica, ideológica, en fin, mucho tiene que ver con todo ello en el campo de las ciencias sociales. Y la última diapositiva que comparto esta noche con ustedes, ¿ya? La última diapositiva, no sé si ahí está corriendo en la pantalla, yo ya corrí dos, ¿ya? Vamos a la 21, ¿ya? A la 21, perdón, ahí, ¿ya? A la 21. Paso para redactar el planteamiento del problema. Aquí este es un ejercicio bien interesante. Defines el tema principal, explicas el problema de lo general a lo particular, ¿no? Lo que decía hace un instante. A nivel mundial se presenta en América Latina, en el Perú, en Huacho, ¿no? Explicación de las causas de la situación descrita. En este contexto, ¿ya? Dada la situación de pobreza en el Perú, estás explicando cómo llega esto, ¿no? Explicación de las consecuencias de la situación descrita. Entonces tú dices, ¿no? Como consecuencia de ello, se presentan problemas como tales, 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 ¿no? Lo cual nos lleva a plantearnos la preocupación sobre eso. Redacción del pronóstico de la situación.
de no controlarse esta situación a corto y mediano plazo, se presentarán situaciones de, lleva más allá, y en relación del control del pronóstico, ¿no? O sea, ¿qué se debe hacer frente a ello? Entonces, con todo esto, yo tengo los insumos necesarios para poder tener bien claro cuál es el problema que voy a investigar, cómo lo delimito, señalar la importancia que tiene la investigación y precisar los alcances de la misma a través de mis objetivos de investigación. Yo hasta aquí quiero llegar el día de hoy y la próxima semana ya hablaremos de lo que es, o la próxima fecha, perdón, del marco teórico. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, agradecemos al docente Francisco Maya. Pese a las dificultades que se tuvo, se realizó la tercera sesión. Entonces, damos 10 minutos para que puedan realizar sus preguntas. Yo quisiera hacerles una propuesta a ustedes, toda vez que el curso inicialmente se planteó como taller, pero es un poquito complicado llevar un taller también de manera virtual. Pero lo que yo podría hacer, en todo caso, para aquellos que tengan un avance o estén preocupados por desarrollar una tesis, dejar mi correo y que me envíen sus tesis y yo darle una revisada y una sugerencia de qué es lo que pueden hacer, mejorar, en fin, ¿no? Y de repente establecer un horario con los que me alcanza su tesis, un horario para poder conversar de manera virtual, de manera personalizada. No sé, podría ser un aporte adicional. ¿Ya? En mi correo lo puedo dejar, creo que todos los que están presentes están en el grupo de WhatsApp del curso, ¿no? Ahí puedo dejar mi correo personal y los que desean voluntariamente me alcanzan sus avances de tesis, lo reviso y establecemos una fecha en la cual podemos coordinar, ¿no? Sobre asesoría personalizada. Lo dejo esto a criterio de ustedes. Muchas gracias, profesor. Entonces, damos 10 minutos para que puedan realizar sus preguntas, chicos. Recuerden que las preguntas pueden ser enviadas por el chat. Ya dejé mis 2 correos ahí en el grupo de WhatsApp. Creo que no hay preguntas. Al parecer, no hay preguntas esta noche. Sí, bueno, entonces lo dejamos ahí. ¿Ya? También agradezco la paciencia de ustedes. Y estamos pues con la próxima jornada, no sé para qué fecha se ha fijado, ya se dirá con tiempo. Sí, la cuarta sesión vendría a ser el día martes 5 de julio. Sería la cuarta sesión. Igual vamos a estar enviando la información mediante el WhatsApp. Gracias, Mariana. Bueno, entonces, con esto me despido.
Buenas noches, gracias a todos.